Las tropas asturianas habían logrado lo inimaginable. Habían saqueado Lisboa sin que ningún ejército musulmán se interpusiese en su camino. El emir de Córdoba decidió que debía vengar esta afrenta, reunió un ejército y marchó a la batalla. Año 801 después de Cristo. Al-Hakam, emir de Córdoba, acababa de sufrir una dura humillación. Había visto cómo las tropas asturianas habían recorrido 600 kilómetros dentro de sus dominios y habían saqueado la próspera ciudad de Lisboa, y tan pronto como habían llegado, habían regresado al otro lado de la cordillera Cantábrica. Además, sus informadores le habían revelado que las relaciones entre Carlomagno y Alfonso II eran muy buenas, y que probablemente habían acordado unir fuerzas para derrotarlo. Veamos la situación del reino. Un rápido recuerdo del anterior vídeo. El noreste peninsular está fatal. Hay rebeliones en la zona de los Pirineos, desde Pamplona hasta el Mediterráneo. De hecho, Carlomagno había logrado afianzar una pequeña marca hispánica. Esto significa que si los francos querían invadir su emirato, podrían cruzar los Pirineos sin resistencia. Por el lado navarro, el control musulmán había quedado casi inexistente, y esto lo aprovecharon los asturianos y los francos para poder conectar por tierra ambos reinos. Aquí es donde actuará Al-Hakam, cortando el nexo de unión entre los dos aliados. En el verano de este año, el emir nombró a su hermano, Muawiya, general de un poderoso ejército que debía recuperar el control absoluto de Navarra. Le dio plenos poderes para diseñar su propia estrategia, siempre y cuando lograse cumplir su misión. Muawiya partió de Córdoba hacia Toledo. Una vez allí, se reaprovisionó y partió hacia el este, hacia la ciudad de Zaragoza, que 2 décadas antes casi cayó en manos francas. Si quieres conocer este hecho y la batalla de Roncesvalles, aquí arriba te dejo el enlace al vídeo. Una vez en Zaragoza, se reaprovisionó de nuevo, puso en alerta a sus hombres y partió rumbo noroeste, siguiendo el curso del Ebro. Su primer objetivo sería devastar la llanura alavesa, pero cometió el mismo error que otros líderes musulmanes anteriores a él cometieron: subestimaron las capacidades del reino cristiano. Y es que en vez de tomar un rodeo que evitase desfiladeros, se metió por el camino de las Conchas de Arganzón, un camino repleto de gargantas. Y sobre estas se encontraban las fuerzas del rey Alfonso. Los cristianos emboscaron a los moros y lograron acabar con la mayoría de los infieles. Aquellos de entre los musulmanes que lograron escapar fueron perseguidos y ejecutados por la caballería asturiana. Al final, solo Muawiya logró escapar con un puñado de guerreros leales. El general regresó a toda prisa a Córdoba para entregar las noticias. Y serían unas noticias difíciles de dar, pues lo que iba a ser una venganza por el saqueo de Lisboa se convirtió en otra gran derrota. Finalmente el hombre llegó a la capital del emirato, dio las noticias y 62 días más tarde murió, parece ser, que de vergüenza y tristeza. 2 años más tarde, en el 803, parece ser que la situación de Pamplona y la zona de Navarra se apaciguó y volvió a estar controlada por el emir, de forma que el enlace terrestre entre francos y asturianos se había cortado. Era necesario que Al-Hakam afianzase su dominio ahí y abriese una cuña hacia el interior de Asturias por el este, para ensanchar esta brecha. ¿Os acordáis de Al-Karim? Pues el emir lo puso al mando de un nuevo ejército y lo envió con estas órdenes: penetrar por el este del reino de Asturias desde Navarra y ensanchar el espacio entre el imperio carolingio y el reino de Asturias, a la par que saquearían todo a su paso. Al-Karim y sus mesnadas partieron y no se sabe más. Desaparecen de la historia de repente, tal y como sucedió, por ejemplo, con la 9ª Legión. No se sabe ni dónde lucharon, ni los pueblos por los que pasaron. Simplemente se deja de nombrar esta expedición. Lo más probable, como ya sucedía con Roma y con los visigodos, y al fin y al cabo a lo largo de toda la historia, es que se intente borrar esta campaña por ser un fracaso rotundo. Otra explicación no le veo.
de forma que podemos presuponer que el ejército moro y el propio Karim murieron guerreando en el norte. ¿A manos de Alfonso? Os aseguro que no. Ahora en un momento lo veremos. El caso es que era otra derrota más. Ya llevan 3 seguidas los musulmanes en nada de tiempo. 2 años más tarde, en el 805 después de Cristo, le llegó el turno a Uthman, también una vieja gloria del Emirato. Recordad que fue quien derrotó a Bermudo, propiciando que éste abdicase en favor de Alfonso II. El recuerdo que tenía Uthman de los asturianos era que eran un pueblo que apenas podía oponer resistencia, por lo que decidió ir directamente a por los cristianos sin rodeos, como años atrás habían hecho de forma exitosa los musulmanes. Pues esta vez no. Uthman se dirigió al norte y comenzó a remontar el curso del Pisuerga. Al norte de Palencia, las huestes cristianas, probablemente lideradas ahora sí por Alfonso II, le salieron al paso y ofrecieron batalla. Ambas fuerzas se enfrentaron y los infieles volvieron a ser derrotados sin paliativos. De nuevo, el propio general, Uthman, murió combatiendo en batalla. Estas expediciones se conocen como aceifas y consisten básicamente en saquear el territorio cristiano, matar a todos los católicos y regresar, aunque también podían apoderarse de alguna ciudad fronteriza. ¿Y esto solo lo hacían los moros? Para nada. Alfonso II había decidido que debía pagarles con la misma moneda y lanzaba ataques de saqueo por toda la frontera de su reino. Pero no solo por la frontera. Al igual que los musulmanes tenían pretensiones de saquear más al interior del reino cristiano, los asturianos querían hacer lo mismo con el Emirato. Y teniendo el recuerdo del saqueo de Lisboa, Alfonso II llevó sus saqueos hasta nada menos que el río Tajo. ¿Os acordáis que Alfonso I lanzó ataques hasta el Duero y creó el desierto del Duero? Pues esto es algo similar, pero sin despoblar la zona. ¿Y os acordáis que he dicho hace nada que en la expedición mora del año 803, seguro que Alfonso no lideraba a sus hombres? Vale, pues es que resulta que en el año 801 u 802 hubo un golpe de estado en el reino de Asturias. Pero fue un golpe bastante raro, pues no está prácticamente nada documentado. Ni siquiera se menciona quién fue el golpista. Y es que parece ser que este ni siquiera asumió el título de rey. Es como si fuese un golpe de estado de alguien de la corte, vinculado a una familia noble e importante, pero que reconocía la legitimidad de Alfonso II para gobernar el reino de Asturias. Es posible que fuese una parte que rechazaba el acercamiento del monarca a Carlomagno, o que estaba cansado de guerrear al Islam, o meramente habían sido sobornados por Al-Hakam para dar el golpe, y que el Emirato pudiese hacerse con el norte. No se sabe. Alfonso II se sabe que fue encerrado en el monasterio de Ablaña, y allí estuvo 2 o 3 años, hasta que tuvo lugar una escena propia de la leyenda del rey Arturo. Resulta que un grupo de la guardia personal del rey se armó hasta los dientes y partieron de Oviedo dirección a Ablaña. A la cabeza de este contingente estaba un hispanogodo de la nobleza que tenía gran poder militar en el reino. Su nombre era Teudano y encabezaba a los fideles regis, es decir, los fieles al rey, que podríamos asemejarlo a los caballeros del monarca. Pues estos llegaron, acabaron con los guardias que impedían a Alfonso abandonar su prisión, rompieron los candados y liberaron al rey. Es probable que a la vuelta a la corte aún hubiese oposición contra su vuelta, pero los caballeros acabaron con ellos y devolvieron al rey a su trono. Vamos a hacer una pausa en el relato militar y vamos a ver la reconquista civil, la que estaba encabezada por los colonos. Resulta que este afluente de colonos, esta inmigración cristiana a tierras musulmanas, se está fortaleciendo con el paso de los años. El valle de Mena se va poblando, ya aparecen los núcleos de Hoz de Mena y Ordejón de Mena, y más tarde nacerá el enclave de Espinosa de los Monteros. Pensad que toda esta zona era continuamente atacada por los musulmanes, por lo que se requería mucho valor, o se debía tener mucha confianza en las fuerzas asturianas como para dejarlo todo atrás e ir a esa zona para iniciar una nueva vida.
Todo esto se va poblando con el paso de los años y ya no son las tribus vasconas iniciales, separadas entre sí y sin mucha relación con el reino de Asturias. Ahora son asturianos, sin importar su origen, los que están repoblando el territorio. Tendrá gran importancia la villa de Valpuesta, que recibirá unos, digamos, fueros, unos derechos que adquiría en las tierras que la rodean. Y una parte vertebradora de toda esta colonización serán los monasterios. Y hablando de monasterios, en el año 813 ocurrirá algo que conmocionará a toda la cristiandad. Damas y caballeros, se acaba de descubrir la tumba de Santiago. Recordemos que Santiago era uno de los 12 apóstoles de Jesús y había predicado en Hispania. Posteriormente murió en Jerusalén y sus restos fueron devueltos a Hispania para ser enterrados. Esto podemos cogerlo un poco con pinzas, pero yo os cuento lo que ocurrió en la época del descubrimiento y lo que se pensaba. Claro, si Santiago era apóstol de Jesús y predicó en Hispania, estamos hablando de la primera persona que trató de evangelizar la península. Por tanto, si su cuerpo estaba enterrado en el reino de Asturias, los asturianos no tenían solo una tierra que recuperar. Esto si consideramos, como parcialmente hacía Alfonso II, de que eran los herederos del reino visigodo, sino que además tenían la legitimidad de volver a evangelizar la península. Podríamos decir que el reino de Asturias se podía identificar en esa época también como el reino que debía devolver Hispania al catolicismo. El descubrimiento corrió como la pólvora. La noticia pronto llegó a la corte de Oviedo, de aquí voló a Carlomagno y pronto llegó a Roma. El Papa León III no tardaría en confirmar el descubrimiento y avalarlo como real. Alfonso, al enterarse de la noticia, fue raudo a donde se encontraba la tumba, convirtiéndose en el primer peregrino de Santiago. Sobre su tumba ordenó la construcción de una iglesia, al menos la primera de ellas. ¿Y cómo se lo tomó Europa? Pues con mucho furor. La noticia de que los restos del apóstol Santiago habían sido descubiertas en el Finisterre, es decir, en las tierras del fin del mundo, aún añadían más epicidad al relato. Pronto comenzaron las peregrinaciones. Y pensad algo, poneos en situación. Eres un cristiano de principios del siglo IX. Has oído que en el fin del mundo conocido ha aparecido la tumba de un apóstol que llevaba 800 años en paradero desconocido, en una tierra constantemente asaltada por los musulmanes, por lo que sus restos peligran. ¿Qué harías? Pues junto a estas peregrinaciones comenzará un flujo de dinero desde toda la cristiandad hacia el reino de Asturias, ya sea como donativos para la iglesia asturiana o simplemente por el gasto de los peregrinos y el crecimiento del comercio en torno al Camino de Santiago. Además, llegarán voluntarios que se ofrezcan a defender el reino. Pero, como para esto aún queda tiempo, lo veremos en otro vídeo.